Hola amigos de Miguel Plus. Bueno, hoy estamos en una edición más de nuestro espacio dedicado a la salud. Ya desde hace ya varios años, creo que desde la pandemia, incluso sí, desde el 2021, junto con el doctor Germán Anilla. Hoy vamos a tocar los temas que ya justamente ya estaban anunciados, como la artrosis, la artritis y artrosis, ¿no? Realmente cuál es la causa de esta enfermedad, qué es esta enfermedad realmente. Bueno, ahora veo que le da a gente incluso un poco más joven, no solamente adultos mayores, eso también lo voy a preguntar al doctor. Otra es la disminución o pérdida auditiva, la hipoacusia, ¿sí? Y bueno, de ahí vamos a tocar algunos temas más de repente que ustedes deseen a través de sus consultas. Así que le doy la bienvenida al doctor Germán Anilla. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Roger? ¿Qué tal, amigo de Nikkei Plus? Un gusto de estar aquí nuevamente compartiendo información sobre la salud. Bueno, gracias a los auspicios también de Seguro Hoken y de Servicio Sakura, ¿no? Así que, y nos estamos dando, digamos, no una pausa, sino estamos tratando de avanzar un poco más lento porque siento que en las dos o tres últimas ediciones hemos estado corriendo y hay varios temas que se nos han estado quedando en el tintero, ¿no? Como por ejemplo el tema de hoy, ¿no? El primer tema que es artritis, artrosis. Eh, Gran parte de las preguntas que me hacen vienen de personas de la tercera edad, ¿no? Y se forma la idea equivocada de que esto ataca solamente a este grupo de personas y no es así, ¿no? Es un poquito más amplio. Otra de las cosas que confunden es que si bien se tratan de problemas, principalmente dolor en las articulaciones, ¿no? En la rodilla, en las manos, en las muñecas, en la cadera, ¿no? En realidad se trata de, digamos, una entidad que necesita verse desde dos puntos de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tratamiento de cada una de ellas es diferente. O mejor dicho, en una sola entidad, que es un problema de una enfermedad articular, ¿ok? Una parte de ella se trata de una manera y otra parte de ella se trata de otra manera, muy diferente, ¿ok? Pero esto les va a quedar un poco más claro cuando veamos ahora las primeras imágenes que he preparado para ustedes. ¿Ya? Sí, a ver, vamos con las imágenes. Gracias a quienes se van conectando. Es importante que compartan también este video, que le den like también. A ver, ¿Está? Ok. un poquito. Ahorita. ¿Listo? Muy bien. Ya, Entonces ahora sí. tenemos el tema de artritis y artrosis, ¿no? Sin Para algunas personas que de repente dominan más el lenguaje o las raíces de los lenguajes, ¿no? El prefijo art obviamente se refiere a articulaciones, ART, ¿no? No es arte, es arter. Y la terminación itis, ¿no? Significa inflamación. ¿Ok? Recuerden eso. Itis significa inflamación. En medicina es así, ¿no? Cuando ustedes tienen faringitis, o tienen bronquitis, o tienen laringitis, otitis, eso significa que está inflamado. ¿Ok? Por otro lado, en artrosis, osis, significa un problema degenerativo o de desgaste. ¿Ok? Y en el nombre nomás te vas a dar cuenta de cuál es la diferencia. ¿Ok? La artritis versus la artrosis, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿No? Porque a veces lo usan de una manera indistinta y el paciente no tiene por qué saber que una cosa es una o la otra es otra, ¿no? Porque en realidad estas definiciones sirven más para los doctores. Entonces,
La definición te dice que aunque comparten el dolor como síntoma principal, o sea, no dice artritis o artrosis cuando te duele la rodilla o la muñeca o los dedos, ¿ok? Eh, y afectan efectivamente las articulaciones, son enfermedades distintas que a menudo se confunden. La diferencia principal es que la artritis es una inflamación, o sea, hay un proceso en donde el propio sistema de defensa del cuerpo responde a un estímulo, ¿ok? Mientras que en la artrosis usualmente es un proceso frío, es un proceso que se da con el tiempo y que se da por producción de un desgaste. Ahora, en estos gráficos que están aquí, la artritis versus la artrosis, lo que quiero que noten es esta membrana que forma una bolsita alrededor de la articulación. ¿Ok? Esta membrana tiene el nombre de membrana sinovial. Sinovial, ¿ya? Viene de la membrana que envuelve a la articulación. Y este es un punto clave porque esta membrana es la que produce el líquido que está dentro de la articulación. ¿Ok? La membrana es la que produce el líquido que está dentro de la articulación. En la articulación siempre tiene que haber líquido porque eso es lo que lubrica y lo que hace que la articulación funcione y funcione de una manera eficiente. ¿Ok? Tengan en mente que esto se llama membrana sinovial. Ahora, hablemos primero de la artritis, ¿no? La artritis, como hemos dicho, la principal diferencia es la inflamación, ¿no? El origen es inflamatorio, generalmente autoinmune, o sea, una enfermedad que ataca a tu propio cuerpo. El sistema de defensa ataca a tu propio cuerpo, ¿ok? Y de ahí vienen los nombres de la más famosa, que es la artritis reumatoide. Pero en este tipo de enfermedades autoinmunes hay una gran variación, hay una gran cantidad de enfermedades que son, digamos, el objeto de estudio de la reumatología, ¿ok? Ahora, la inflamación puede ser de este proceso autoinmune, que es lo más, digamos, estudiado, pero también puede ser causado por una infección, ¿ok? Si has tenido un accidente, ¿no? Una herida y se ha infectado, digamos, la membrana sinovial o incluso el líquido dentro de la articulación, que se produce una infección y eso lleva a una artritis. ¿Sí? Otra de las causas es el acúmulo de cristales de cualquier componente excesivo en sangre, usualmente, ¿no? El ejemplo más conocido es la gota. La gota es la presencia de unos cristales que se forman por la acumulación de ácido úrico, ¿ya? O sea, al acumularse de esos cristales, obviamente causan inflamación, hay una respuesta del sistema de defensa que trata de evitar o de sacar de ahí los cristales y se produce la inflamación. ¿Ok? Entonces, al inflamarse, produce la membrana sinovial no solamente los medios de defensa, los glóbulos blancos, ¿no? Sino que también produce líquido, en un afán de defenderse de la inflamación. Y esto es lo que, de la inflamación, y esto es lo que ocurre. ¿Ok? El síntoma clave en este caso es el dolor. Pero la característica en la artritis es que es un dolor constante, es un dolor que se produce incluso cuando una persona no se mueve, cuando está en reposo. O sea, incluso cuando está durmiendo la persona, el dolor está ahí. Esa es la característica, el síntoma clave, ¿no? Y obviamente hay hinchazón, hay calor y enrojecimiento de la zona afectada, ¿no? O sea, el que tiene una artritis en la rodilla va a ver que el dolor está ahí, que no se le pasa, aunque pare, aunque se eche, aunque esté en la noche, el dolor está ahí, ¿no? Toma tiempo que el dolor disminuya, aunque sea un poco, ¿no? Y la zona se pone roja, se hincha, ¿ok? Y produce calor en esa zona, ¿no? ¿En qué momento aparece? Ahora bien, esto especialmente cuando se trata de un proceso autoinmune, puede aparecer en cualquier edad, incluyendo niños. ¿Ok? Entonces no es algo característico, ¿no? Principalmente se asocia con personas de la edad
avanzada, pero no siempre es así. Puede darse en niños también, ¿no? Las zonas afectadas, pero las zonas afectadas generalmente son las manos, las muñecas, los dedos y los pies, ¿no? Generalmente son las articulaciones pequeñas, generalmente. Eh, la evolución, si uno no trata a tiempo, no pone antiinflamatorios o no evita la inflamación, esto termina dañando el cartílago primero y luego el hueso de la articulación. Y por eso es importante, ¿no? Puede llegar a dañar los ligamentos e incluso músculos, ¿ok? Causando no solamente deformidad, sino ya no hay función de la articulación, ¿no? La persona ya no puede caminar, no puede agarrar las cosas, no pierde la función, ¿no? Generalmente la artritis es vista por el reumatólogo, ¿no? El especialista en reumatología. Veamos ahora la artrosis, ¿no? El origen de la artrosis es un proceso degenerativo, es un desgaste mecánico, ya sea por el uso, ya sea por el peso o ya sea por la edad también, ¿no? Eh, el cartílago, que tiene una función de amortiguación del impacto, se desgasta, se degenera. Al final se carcome y deja expuesto el hueso. ¿Ok? Y esta fricción de hueso contra hueso en una articulación produce dolor, ¿no? Y esa es la principal causa, ¿no? Ahora, no es necesario de que ya esté hueso contra hueso, ¿no? Mientras el cartílago se va debilitando, también aparece ya dolor. ¿Ok? Entonces, esas son las causas principales. Como pueden ver, es la actividad, digamos, excesiva. Hablamos de los deportistas que hacen deportes de competencia, generalmente los seleccionados nacionales, ¿no? Las personas que tienen sobrepeso también, y el proceso de envejecimiento de por sí también lleva a un cuadro de artrosis con el tiempo, ¿no? El síntoma clave aquí es el dolor, pero es un dolor al movimiento, ¿ok? O sea, a la persona le duele cuando se está moviendo. Si la persona para o se sienta o se echa, ya el dolor o disminuye significativamente o simplemente desaparece, ¿ok? Otra de las características es que se producen algunos crujidos y hay una rigidez al empezar el movimiento. O sea, uno está sentado, se quiere parar y empieza a pararse de a poco y siente que todo el cuerpo está rígido, pero que a medida que se va moviendo uno o dos pasos ya recupera nuevamente la elasticidad y regresa a su función normal, ¿no? Al principio de la artrosis. El momento de la aparición generalmente es en las personas mayores, ¿no? Y ya casos especiales son obviamente las personas que ya tienen sobrepeso y las personas que hacen deporte competitivo, ¿no? Las zonas afectadas generalmente, aparte de las manos, las rodillas, son cadera, columna, o sea, son articulaciones generalmente más grandes, a diferencia de la artritis, ¿ok? No es algo excluyente, no quiere decir que si esa articulación pequeña es artritis, si esa articulación grande es artrosis, no. Tú puedes tener una articulación grande como la cadera, por ejemplo, y puedes tener artritis, ¿ok? O puedes tener dolores en las manos y no necesariamente es artritis, ¿no? O sea, es una zona gris, ¿no? Pero principalmente son articulaciones más grandes, ¿no? Eh, si se llega a carcomer todo el cartílago, se produce la fricción hueso contra hueso y eso es bastante doloroso y limita el movimiento, ¿no? El especialista que usualmente ve la artrosis es el traumatólogo, el especialista en traumatología, porque en estos casos la cirugía muchas veces está indicada, como lo vamos a ver después. ¿Qué información ayuda para el diagnóstico? Cuando ustedes sienten el dolor de la articulación y van al doctor, el doctor le va a hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué edad tiene? ¿No? Si la edad es avanzada, entonces se va a orientarse más hacia un problema ya de artrosis, ¿no? Si es una persona joven, es un poco difícil. Ya el cuadro se orienta más hacia un proceso autoinmune, ¿no?
realiza deporte, un deporte competitivo, entonces eso también tiene bastante que ver, orientaría más hacia una artrosis. ¿Desde hace cuánto que presenta los síntomas? ¿Es algo reciente? ¿Es algo desde los cuarenta y tantos de repente? ¿O es algo que está desde que es niño, desde la niñez? Eso también tiene bastante que ver. ¿Ok? Existen familiares con problemas similares. Las enfermedades autoinmunes tienen un componente hereditario muy fuerte, ¿no? Entonces, esto sirve para orientar el diagnóstico también. ¿Existe hinchazón? Si existe hinchazón, se trata de una inflamación, por lo tanto, orienta más hacia una artritis, ¿no? El dolor aparece, o sea, ¿cuál es la relación del dolor con el movimiento, ¿no? ¿El dolor está todo el tiempo ahí o es más cuando camina o cuando hace el movimiento, ¿no? Eso tiene mucho que ver. ¿Eh? Ahora, el dato clave acá es que todo puede ser parte de un mismo proceso. ¿Ok? Algo que puede empezar como una artritis, ¿eh? Con el tiempo y el desgaste, el cartílago y la cápsula sinovial se van a desgastar, ¿no? Ya no se va a producir tanto líquido, no va a haber tanta lubricación y finalmente desemboca en una conversión de artritis a artrosis, ¿no? El dolor articular se mantiene todo el tiempo, ¿ok? Pero una persona que ha tenido artritis puede desarrollar artrosis. Entonces, este es un dato importante también para el tratamiento, ¿no? Ahora bien, hablemos del tratamiento de la artritis, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento de la artritis, vamos a hablar más de la artritis autoinmune. ¿Por qué? Porque si es una artritis infecciosa, ya se sabe que dándole antibiótico se combate la infección y una vez que la infección se va, ya no hay inflamación. ¿Ok? Si es por acúmulo de cristales, usualmente ácido úrico en el caso de la gota, los medicamentos que combaten la formación de cristales, una mayor hidratación para que la concentración del ácido úrico no sea mayor, se disuelva, ¿no? Y, 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 este, y todas estas medidas, además de medicamentos que ayudan, ¿no? Combaten el alto nivel de ácido úrico, eh, van a solucionar el problema de la artritis por cristales. Entonces, el gran problema que sí existe es con la autoinmune, ¿no? La artritis autoinmune. Entre ellas, pues, hablando ya con la terminología, hablamos más de la artritis reumatoide, ¿no? Hay muchas otras que también afectan, tienen efectos similares, hay muchas otras. Pero vamos a tomar como ejemplo la artritis reumatoide porque es la más popular, digamos, ¿no? Entonces hay un enfoque, en este caso, farmacológico, ¿no? Tienen que darle medicamentos que modifican la acción de las células de defensa o las moléculas de defensa ahora, ¿no? Hay fármacos modificadores de la enfermedad, así se le llama ahora, eh, como el metotrexate, que también se utiliza en quimioterapia. O sea, no se vayan a asustar si ustedes escuchan que el doctor, a usted le duele la rodilla y el doctor le dice, le indica, no tiene que tomar este metotrexate. Y usted ha escuchado que eso lo está tomando su familiar o un amigo que está en quimioterapia con cáncer, ¿no? No, este medicamento también tiene otros usos y uno de ellos es combatir a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y, y hay terapias biológicas también que son todo un capítulo nuevo y, y, y está en desarrollo, no en investigación, es algo que se está viendo. Ese es el punto principal, ¿no? El tratamiento farmacológico. Luego viene la terapia física, pero la terapia física viene ya de manera secundaria para tratar de conservar la función de las articulaciones. Siempre primero tiene que ir el tratamiento con medicamentos, porque si está ahí inflamado y ustedes insisten en hacer la terapia y en estimular más todavía la inflamación, la cosa no va bien. ¿Ok? Entonces siempre es después del tratamiento farmacológico. Y finalmente existe también como alternativa la cirugía, ¿no? Para los casos ya muy avanzados, ¿no? Nunca es de primera opción en la artritis, ¿ya? La cirugía es ya cuando ya se ha tratado casi todo, ¿no? Entonces ya la última opción es cirugía, ¿ok? Básicamente todo está orientado a controlar la inflamación. Todo esto es en la artritis, ¿no? Ahora, fíjense, en la artrosis la cosa es un poco diferente, ¿no? El tratamiento de la artrosis se da por desgaste mecánico.
¿ok? Ya sea porque la persona ha tenido antes artritis y ahora ya se ha dañado demasiado, digamos, la articulación, ¿no? O es una persona con sobrepeso que se ha malogrado la articulación, o una persona deportista que ya por el esfuerzo y la exigencia física se ha producido el desgaste mecánico. Entonces, el, el objetivo en este caso, primero es combatir el dolor, ¿ok? Es el dolor. Esto se logra a través de analgésicos, paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ibuprofeno, ¿no? Eh, a veces también en infiltraciones, últimamente están usando el ácido hialurónico para lubricar la articulación, ¿no? Pero todo esto tiene que ser bajo supervisión médica y hecho de una manera aséptica, especialmente porque a veces las personas le duele tanto pero quieren recuperarse rápido, especialmente los deportistas que quieren ya, no, ya tengo partido en 2 días y tengo que estar en forma, así que la inyección, ¿no? Pero el problema de la inyección es que no es una solución permanente. El dolor siempre es un signo de aviso que te está avisando, oye, esta articulación está mal, estás yendo por mal camino, no continúes haciendo esto, por lo menos en esa intensidad o no tan seguido, ¿no? Entonces, si uno se pone el analgésico o se pone, digamos, artificialmente el ácido hialurónico, no es la solución, digamos, práctica definitiva, ¿no? Es más, cuando uno utiliza, digamos, ya frecuentemente las inyecciones, se le dicen infiltraciones, ¿no? Las infiltraciones, existe siempre el riesgo de que se convierta en una infección. Por más que se limpie y por más que traten, que el procedimiento se haga en total asepsia, siempre existe ese riesgo y si se infecta, la consecuencia es peor. ¿Ok? En el caso de la artrosis, la terapia física tiene un componente, digamos, un poquito más, más dominante, ¿no? Es fundamental el ejercicio de bajo impacto, ¿ok? Como nadar, como la bicicleta estacionaria, la elíptica, ¿no? O simplemente los ejercicios, digamos, a manos libres, ¿ok? Con asistencia, usualmente con asistencia, alguien más te tiene que estar ayudando, al menos en algunos ejercicios. Con eso se mejora la flexibilidad y la estabilidad, ¿ok? Ahora, en el caso de las artrosis, la cirugía es una alternativa que no es la final, ¿ok? Pero es una de las que sí se presenta frecuentemente, ¿ok? O sea, no necesitas estar muy mal con artrosis para que el doctor, el traumatólogo te diga, ¿sabes qué? Necesitas operarte esto, o en un futuro no muy lejano vas a necesitar una operación de este tipo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya se trata del desgaste mecánico y el desgaste no se va, digamos, regenerar con medicamentos o con cualquier otro medio, ¿ok? La ciencia sigue buscando la manera de regenerar el cartílago, ¿ok? Pero no lo ha logrado, ¿ok? Y tengan esto bien en claro porque he visto de que hay gente que ofrece bastantes terapias nuevas y alternativas, como por ejemplo lo del ácido hialurónico, o, por ejemplo las inyecciones con plasma rico en plaquetas, ¿no? O las inyecciones con, digamos, líquidos con con una alta concentración de ozono, la famosa ozonoterapia, ¿no? Pero ninguna de estas es realmente, según los estudios académicos bien hechos, todavía no han demostrado de que eso pueda regenerar cartílago, células madre, ¿no? ¿Ok? Así que no se vayan a dejar engañar en ese aspecto. En cuanto a la cirugía, es frecuente porque existen ahora las prótesis articulares, ¿ya? Existen prótesis de cadera, que se ve más frecuentemente cuando las personas de edad se caen y se fracturan, ¿no? Pero eso también puede ser una alternativa para las personas que tienen artrosis en cadera, ¿ok? No es necesario que te caigas y te rompas la cadera para que el doctor te diga, oye, sí, hay que operarte y hay que poner una prótesis de cadera, no. O sea, por artrosis simple también te pueden indicar una, una prótesis de cadera, ¿ok?
y la otra también es de rodilla, ¿no? La de rodilla, cuando yo estaba estudiando, era muy nuevo, todavía no se sabía, pero ahora sí, ya está todo bien estudiado y sí está indicado. ¿Ok? Un consejo práctico, eh, siempre que vayan a tener que elegir a un, digamos, traumatólogo que haga este reemplazo prostético, si es una persona conocida y ustedes le tienen confianza, ya saben que no hay problema, ¿no? Pero si no conocen a nadie, porque muchas veces uno va, le duele la rodilla, te dicen que es artrosis, vas al traumatólogo, el traumatólogo te dice, sí, hay que operar, pero tú no conoces bien al médico, no tienes referencias, entonces siempre busquen una segunda, una tercera opinión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resultado de la implantación, digamos, de estas prótesis, depende mucho del cirujano, de la habilidad del cirujano. Y depende mucho de quién ayuda al cirujano. Un cirujano generalmente tiene un equipo con el cual trabaja de manera permanente, diría, ¿no? Y trabaja en un lugar donde él sabe que las condiciones están bien dadas, ¿okay? En un lugar donde la asepsia se respeta y están todos los recursos, ¿ok? No vayan a ir a un sitio que recién están empezando, no es lo ideal. Que la operación puede quedar bien, ¿no? Pero como digo, como se trata de tu rodilla o tu cadera o tu articulación, es mejor buscar la referencia de pacientes satisfechos. O sea, busquen, pregunten a los amigos de los abuelos, ¿no? Alguien tiene que haberse operado de rodilla o de cadera y el que dice, sí, yo estoy bien, ya estoy caminando, ya. Busquen a ese doctor, ese cirujano, y háganse, digamos, la cirugía con ese cirujano, ¿no? En las condiciones que él diga, pagándole los honorarios que se merecen, porque no es el momento, en una cirugía no es el momento de buscar lo más barato, ¿ok? La prioridad es que quede bien al final. Y usualmente, simplemente por la demanda de pacientes, porque el cirujano que es bueno, hay varios pacientes que quieren operarse con él. Y simplemente por demanda va a cobrar un poco más. ¿Ok? Entonces, traten de encontrar ese equilibrio, ¿ya? Esto no es como ir al mecánico y a ver quién me cobra menos, o cuando vas de compras al mercado, a ver, casera, no. Ya. En este caso, usualmente los médicos cirujanos que son buenos, usualmente cobran más caro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo digo Eh, porque hay varios pacientes que me comentan esto y al final después se quejan porque "Ay, no me ha quedado bien todo". Y, no, pero es que yo quise aprovechar el seguro. Ya, hay que tener cuidado con eso. Ahora, recomendaciones generales, ¿no? Para ambas condiciones, ¿no? Mantener un peso saludable, obviamente, ¿no? Hacer ejercicios de bajo impacto como yoga, tai chi, caminar, nadar, ¿no? Esto es mejor que jugar tenis o jugar béisbol o jugar fútbol o jugar vóley. No estoy diciendo que sea malo, ¿ok? Sino de que a medida que avanza la edad, uno tiene que ir buscando deportes que sean de bajo impacto, ¿no? Probablemente por eso el golf sea uno de los deportes más adeptos en las personas ya mayores, ¿no? O el ghetto golf, que está ahora bastante de moda en la colonia, ¿ok? Pero esa actividad física es importante. Luego, en el caso de la artritis autoinmune, especialmente la autoinmune, eh, hay que abandonar la idea de que uno quiere hacer como siempre ha hecho las cosas. No. Cuando ya tienes el diagnóstico de artritis, es básico que reconozcas el descanso que tu cuerpo necesita. Que si antes podías dormir 4 horas nomás o 3 horas y ya estoy, no. Ahora tu cuerpo necesita descansar más. 6, 8 horas, de repente 10 horas. ¿Ok? Pero el cuerpo necesita ese tiempo para apagar la inflamación, apagar el incendio que hay ahí en esa articulación, ¿ya? El descanso es muy importante. Luego, la gestión de la fatiga, ¿no? Si tú sabes que mañana domingo tienes alguna actividad, van a ir de paseo, vas a hacer algo, entonces tienes que gestionar la fatiga. Tienes que ver ya, tienes que darte cuenta de quién me va a acompañar para ayudarme
tengo que ver en dónde voy a ir descansando por etapas, porque no va a ser como cuando uno está sano y camina todo el día, no, no es así. Y una vez que estás con este problema, de repente tienes que dar varios descansos, ¿no? De repente cada 45 minutos, de repente cada hora y media o cada 2 horas. Van a tener que gestionar eso. Y tiene que estar planificado como parte de, digamos, de la actividad o el paseo que quieran hacer, ¿ya? Y no olvidar la medicación, ¿no? El tratamiento para controlar la inflamación y el sistema inmune, ¿no? En el caso de la artrosis, ¿no? El enfoque es más tratar de evitar que llegue la articulación a estar hueso contra hueso, ¿ok? Entonces, lamentablemente, cuando uno ya tiene artrosis, ya tiene que ir pensando en cambiar de deporte, ya no puedes competir, digamos, en primera porque es mucho. Ya empiezas a hacer tu pichanga de vez en cuando, con cuidado, de a poquitos. ¿Sí? Eh, Tratar de retrasar la degeneración es el objetivo, ¿no? Eh, Nuevamente, hay una controversia porque el tratamiento del dolor con los medicamentos que hay, obviamente todo medicamento tiene efectos secundarios, ¿ok? Entonces, las personas que tienen artrosis y están tomando pues su ibuprofeno, su ácido anhidrícico, sus medicamentos para el dolor y antiinflamatorio, es muy probable que desarrollen gastritis, que es consecuencia de esto, ¿no? Y si no le hacen caso y siguen tomando, esa gastritis puede crearles problemas en el futuro, ¿ok? Entonces todo tiene que estar medido y si no les funciona, consulten al doctor, ¿ok? No vayan a cambiar por su cuenta y empezar a tomar otra cosa porque el doctor que les controla la artrosis tiene que estar enterado de todos los cambios que ustedes están haciendo. Y él es el más indicado para decir, ah, ya no, no uses esto, cambia esto otra, o te da alguna indicación extra, ¿no? Ya no lo tomes de tantas veces al día, toma tantas veces al día, ellos van a ver, ¿no? Y si te indican la rehabilitación física, cumple con esas medidas, ¿no? Cuando te dejen tu tarea y te digan, ah, usted en su casa tiene que hacer esto, háganlo, porque eso va a proteger, eso va a reforzar los músculos que soportan la articulación y eso va a evitar que la articulación sufra más, ¿no? Entonces se trata más de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ok? En ambas entidades, ejercicio físico, movimiento, control de peso, cuidado articular, la nutrición adecuada siempre está ahí. Ojo, hay que tratar de evitar el alcohol y el tabaco. Ya sé que muchos van a protestar, pero lamentablemente es así. Y mantener su cita con seguimiento médico, ¿no? Especialmente al inicio. ¿Okay? Esos pequeños hábitos tienen un impacto muy grande en la salud futura. ¿Ya? Es mejor que ahora, que todavía están, digamos, jóvenes, ya no hagan, digamos, el deporte competitivo y busquen una actividad más tranquila, en aras de que cuando lleguen a la edad avanzada puedan caminar. ¿Ok? Hay un ejemplo bien claro de un futbolista argentino, ¿no? No recuerdo si es Batistuta, no sé, uno de ellos que se retiró Y y le Batistuta. pidió a sus doctores que le cortaran las piernas porque le dolía mucho, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Tómenlo como ejemplo para que puedan tomar una buena decisión, ¿no? Así, doctor. Hay una pregunta aquí de. Bueno, primero nos saluda su amigo Masado Julio Laka Kishimoto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Masado? Hola, hola. Dar Matado. ¿Cómo estás? Y Carol Wema pregunta, ¿no? Buenas noches. Sí. ¿El líquido sinovial se puede complementar? Ya si se puede, y si se puede, ¿es doloroso el procedimiento? Gracias por tu pregunta, Carol. Sí, gracias. Complementar es un término que no se utiliza en los estudios que por lo menos he visto yo en problemas de articulaciones, ¿ya? Hasta ahora lo que se reconoce es que existen las infiltraciones, pero eso es pues con un antiinflamatorio potente como un corticoide, cuyo efecto secundario es que disminuye la densidad del hueso. Entonces, por eso es que no se usa tan frecuentemente. A pesar de que todo el mundo pide, porque es maravilloso. Te ponen el corticoide y el dolor desaparece, ¿no?
y uno puede continuar caminando, lo cual esa es la parte mala, pues, ¿no? Porque de lo que se trata es de cuidar la articulación en sí, ¿no? No estoy al tanto de lo último, de repente un especialista reumatólogo podría orientar mejor en ese tema. Sé que hay algunas personas que han estado utilizando ácido hialurónico, algunas otras sustancias sintéticas o naturales. Sé que han estado utilizando plasma rico en plaquetas, ¿no? con, con, con ciertos visos de éxito, pero no hay estudios todavía. ¿Ok? Entonces yo tomaría eso con pinzas, porque en las articulaciones, cada vez que tú colocas una aguja, existe el riesgo de una infección. Y el problema de la articulación es que cuando se infecta, ¿no? Claro, si tú estás normal y se te infecta, lo primero que vas a sentir es que te duele y te vas a dar cuenta, ¿no? Pero la persona que tiene artritis o que tiene artrosis, el dolor está ahí, ¿no? Porque precisamente está poniéndose la inyección porque le duele, ¿no? Pero no se va a dar cuenta si es que está infectado, especialmente en las personas que tienen artritis, ¿no? Porque siempre va a estar inflamado, siempre va a estar rojo, siempre va a estar caliente y no te vas a dar cuenta de que de repente eso ya no es por el problema autoinmune, sino es porque hay una infección y no están haciendo nada por esa infección o se retrasa. Entonces, ¿qué pasa cuando se infecta la articulación? La infección y los microbios pueden pasar fácilmente al tejido óseo, o sea, los huesos, y eso se convierte en una osteomielitis. Ahora, la infección del hueso es una de las infecciones más difíciles de tratar, ¿ok? Y es una que uno no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde, ¿ok? Puede crear un foco de origen para una infección generalizada en todo el cuerpo, ¿ok? Esos son los riesgos. Por eso cuando hablen de terapias que incluyan inyectar algo en la articulación, con mucho cuidado, no lo hagan frecuentemente, no lo hagan de manera periódica, por lo menos esa es la recomendación que yo doy, siempre bajo indicación del reumatólogo o del médico que está supervisando todo, ¿ok? Y no es parte del tratamiento normal en la artritis en este caso, ¿no? Correcto. Gracias por tu pregunta, Carol. Sí, sí, gracias a quienes están conectando, a quienes están conectados, también si tienen más preguntas pueden hacer. También compartan este video que es muy importante para nosotros. Y bueno, podemos pasar de repente al siguiente tema, si Sí, sí, gusta. por supuesto. Bueno, antes de pasar, te doy unas preguntas. Eso era lo que estaba esperando. Sí, antes te doy unas preguntas rápidas. A ver, en el caso de artritis, dijo que también puede ocurrir en niños, dijo, ¿sí? Sí, o sea, hay niños, o sea, Ajá. cuando hablamos de artritis, generalmente uno se enfoca en la artritis autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que tu propio sistema de defensa ataca la articulación, ya sea la membrana sinovial o el cartílago directamente. Nadie sabe por qué, pero eso sucede. Y existe un patrón hereditario, o sea, a veces el abuelo tiene artritis, el hijo tiene artritis, o en mujeres, ¿no? La mamá, la abuelita tiene artritis, la mamá tiene artritis y la hija probablemente tenga artritis y la nieta también, ¿ok? No es una regla, no es una regla, no se asusten, pero sí puede dar. Entonces, actualmente se pueden hacer diagnósticos de artritis en niños, ¿ok? Y es bueno hacerlo, porque cuando tú detectas, desde la niñez ya empiezas a darle tratamiento para proteger la articulación, ¿no? De tal manera que cuando ese niño o niña, cuando llegue a la vejez, conserve pues su capacidad de caminar y un poco su independencia, ¿no? Pues ese es el objetivo, ¿no? Ahora, obviamente, un niño que ya tiene artritis reumatoide, una niña, ¿no? Y ya pues, no digo que sea imposible, porque en este mundo todo es posible, pero ya pues si mm, es un poco más difícil para esta persona aspirar a ser una seleccionada de vóley, por ejemplo, ¿no? Si ya de joven tiene artritis reumatoide. Y no es lo aconsejable tampoco, ¿no? Sería bueno de que busque otra actividad, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por eso no sirve, pero sí existe en niños.
E incluso existen ahora pruebas, pruebas moleculares, pruebas genéticas que te identifican algunas moléculas, ¿no? No recuerdo bien si en sangre o en líquido sinovial, que pueden predecir con un porcentaje apreciable, si la persona tiene o va a tener, ¿no?, un problema autoinmune en articulación, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, no sé si está factible saber cuál de las dos es más grave de repente, si tiene alguna No, comparación. las dos no puedo hacer una comparación de gravedad, porque si tomamos en cuenta que la persona que tiene artritis, ¿no?, digamos de joven, y a medida que avanza la edad y llega a una edad avanzada y va a evolucionar a una artrosis, entonces cualquiera podría pensar que entonces la artritis es más grave, pues, porque hay gente que lleva su vida sana y solamente en edad avanzada le da artrosis, lo cual es cierto en una gran cantidad de casos, ¿no? Pero eh, al final, el paciente, a la edad que sea, viene por dolor articular, ¿no? Y la misión del doctor es tratar de solucionar ese dolor, ¿no?, a la edad que sea. En ambos casos tienen tratamientos con ciertas variaciones, pero ambos son dolores que se tienen que tratar, no se puede dejar así nomás, ¿no? Ambos amenazan una parte importante de la vida de las personas, que es su independencia, ¿no? O sea, si te duele y eso lo he experimentado ahora hace poco, ¿no? Te duele la rodilla o el tobillo, si el dolor persiste y no pasa, te postra en cama o en una silla, no puedes salir a la calle a hacer tus cosas, y en los casos extremos hasta puedes comprometer a una persona más que te tiene que ayudar a hacer tus actividades normales, ¿no? Como ir al baño, por ejemplo, ¿no? Algo simple. Entonces, por eso ambas son, desde mi punto de vista, son igual de graves, digamos, ¿no? La autoinmune, digamos que ya pues tienen que ir dándote medicamentos desde niño, ¿no? Podría decirse así, ¿no? Pero eso es algo que escapa a la voluntad de nosotros, ¿no? O sea, si te toca tener artritis reumatoide o cualquier enfermedad autoinmune, te toca, pues no hay otra cosa que hacer, ¿no? Y tienes que lidiar con eso. Ahora, ¿existe manera de prevenir? Desde tu punto de vista, no. La única manera sería aconsejar, pues, bueno, si tú eres una chica que tiene artritis reumatoide, trata de no casarte con un hombre que tiene artritis reumatoide, ¿no? Porque la probabilidad de que esta enfermedad se desarrolle pues, aumenta, obviamente, ¿no? Si estando, digamos, un paciente de artritis reumatoide, casándose con una persona sana, ¿no?, existe el riesgo de que los hijos vayan a heredar, ¿no? Entonces no hay manera de prevenir eso, ¿no? No se encontró la manera de eliminar ese riesgo. Entonces, considero que son ambas, ¿no? Correcto. Bueno, antes de pasar ya al siguiente tema, voy a darle ¿Mm? le vamos a dar una sugerencia, un consejo a nuestros amigos que están conectados. Bueno, si tienen justamente ese espacio ya también gracias a nuestros amigos de Hocken Corredores de Seguros, como ahí dice, estamos cuando más nos necesitas. Si tienes algún seguro, quieres algún seguro de salud, de repente para tu familia o para tu empresa, para tu negocio, te puedes comunicar con Eduardo Basuto aquí con el 51 delante 950-531-806. Así que gracias a Hocken Corredores de Seguros. Y ahora ¿Ok? vamos de repente con el siguiente ¿Digo? tema, Ya. la disminución Ok, o pérdida. vamos a ver entonces el problema de la afección de la audición, ¿no? Y gracias a los que están conectados, no se olviden de compartir este video, también de darle like. Así vamos, aquí está. Ya. Muy bien. Entonces, de lo que estamos hablando ahora es de la sordera, que en términos médicos se denomina hipoacusia, ¿sí? Disminución en la capacidad de escuchar, ¿no?, de oír. Este es otro de los temas que frecuentemente me consultan, generalmente personas de edad, y últimamente se ha visto de que hay una gran importancia por las consecuencias sociales que tiene
la disminución del oído, de la audición. ¿Ya? La persona que tiene este problema, poco a poco se va aislando socialmente, ya no participa tanto en la conversación o en la interacción social, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Especialmente en la tercera edad, ¿no? Cuando la edad avanza, es importante mantener, ¿no? Un círculo social, un círculo de apoyo que los mantenga activos. ¿Ok? Entonces, la definición de la hipoacusia es la disminución o pérdida de la capacidad auditiva en uno o ambos oídos, ¿no? Los factores pueden ser genéticos, ¿no? O sea, que puede darse desde que es niño, hay casos, ¿no? Desde que la persona nace, más frecuentemente como parte del proceso de envejecimiento, ¿no? Puede ser por exposición a ruidos fuertes también, ¿no? Traumatismos. Hay personas que tienen un traumatismo en la cabeza y de repente pierden la capacidad de oír. Y también infecciones, ¿no? Esto es frecuente en niños pequeños cuando tienen infecciones en el oído, ¿no? En adultos, los principales factores de riesgo es la edad avanzada, en primer lugar, el ser hombre, generalmente, bueno, por lo menos hasta esta generación, generalmente es el hombre el que sale a trabajar y está expuesto pues a los ruidos afuera, ¿no? Alguien que trabaja en construcción. No he visto muchas mujeres expuestas en los trabajos de construcción, por ejemplo, donde hay ruidos bien fuertes, ¿no? Sí tengo, bueno, tengo algunas amigas arquitectas que sí están ahí. Espero que estén usando sus protectores auriculares. Hay personas que también tienen construcciones en sus casas, ellos sí me van a entender, ¿no? Que todo el día esté el aparato ta, 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 ahí haciendo un ruido infernal, pero eso es unas horas, unos días, y después ellos se van, ¿no? En cambio, el que trabaja ahí está todos los días, todo el tiempo, ¿ok? Y cerca a la fuente, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? La exposición al ruido. Eh, el tabaquismo también se ha visto de que tiene cierta influencia. No es que alguien fume hasta quedarse sordo, no, ¿no? Pero sí influye porque altera la circulación. Hay algunos medicamentos que tienen eh, algún efecto negativo en la audición, ¿no? Hay un antibiótico, un grupo de antibióticos, ¿no? Que son los aminoglucósidos que tienen este efecto y por eso es que hay que estar atentos, ¿no? Y enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, todo lo que altere la circulación va a alterar la función en el oído, ¿no? Y obviamente hay una predisposición genética para todo esto. Ahora, según la estructura del oído, puede haber una obstrucción conductiva, una disminución por causa conductiva, y que es, digamos, la más frecuente, ¿no? Se da en adultos, jóvenes, y es la formación del tapón, el famoso tapón de cera, ¿no? Que tienen que ir al otorrino para que les haga la limpieza correspondiente, ¿no? Algunos necesitan una vez al año, otros cada 6 meses, otros más seguido, ¿no? Pero es así, ¿no? Hay personas que ya genéticamente producen más de esta cera que es para proteger el oído medio, pero perdón, el oído externo, pero no, pues, ¿no? Produce demasiado y se produce un tapón, ¿ok? Existe una hipoacusia neurosensorial, donde hay ya un daño en el oído interno o en el nervio auditivo, ¿no? Aquí es donde la degeneración natural por la edad se da, y esto se llama presbiacusia, ¿ok? En adultos mayores. Y hay otro que es de causa mixta, ¿no? Es una combinación de ambos. Esta es la estructura del oído, anatómicamente, desde el punto de vista de los doctores de la medicina, se ha dividido así, ¿no? El oído externo, que es todo esto de afuera, más este conducto hasta acá. Luego tenemos el oído medio, que incluye todas estas estructuras óseas alrededor, más esta parte de aquí, que es donde está detrás incluyendo el tímpano, ¿no? El estribo, el yunque, los huesecillos, están aquí. Y cualquier proceso a este nivel va a producir una sordera. Incluso las personas que se resfrían a través de este conducto de aquí que se llama la trompa de Eustaquio, ¿no? A veces uno estornuda, tose,
o se sopla los mocos y el moco sube por acá y te tapa el oído, porque el moco se mete por acá, y a veces eso produce infección, y el oído interno, pues, ¿no? La cóclea y el nervio auditivo, ¿no? Entonces hay varios grados en la pérdida auditiva. De manera normal se acepta que puedas tener una pérdida de hasta 25 decibeles. Los decibeles son una medida del sonido. ¿Ok? Esto, los que son músicos y los que manejan equipos musicales saben a qué nos referimos cuando se habla de los decibelios o decibeles, ¿no? Que el parlante tiene tanto, dicen, oh, y no saben que mientras más decibeles tiene, más daño puede hacer al oído. ¿Ok? Entonces, normal hasta los 25, una pérdida leve, se caracteriza por escuchar, y ya tienes dificultad para escuchar los susurros. Alguien te susurra algo y no tienes que escucharlo con la voz normal, ¿no? Y ya empiezas a tener dificultad para entender conversaciones en entornos ruidosos. Luego hay la hipoacusia moderada, ¿no? En donde es difícil entender el habla sin la ayuda de un audífono. ¿Ok? Ya a este nivel moderado ya es un problema, porque aquí es cuando uno le dice algo al abuelito, a la abuelita, y te contesta una cosa que no tiene nada que ver con lo que le has conversado, porque o no te ha escuchado o te ha escuchado mal. ¿Ok? Severa ya es una pérdida que va de 71 a 90 decibeles, ¿no? Solamente escucha cuando le gritas o con voces altas o fuertes, ¿no? Y definitivamente ya requiere el uso de audífonos o de repente implantes, ¿no? Depende de la causa, ¿no? Y la profunda, que es ya una pérdida total, pues realmente, ¿no? Ya no escucha nada, ¿no? Aún con los audífonos, ¿no? Entonces requiere otro tipo de tratamiento. Ahora bien, de acuerdo digamos, al problema, esta gráfica nos ayuda, ¿no? Nos dice, por ejemplo, a nivel normal uno puede escuchar, digamos, el vuelo de un pajarito que está por ahí, o las hojas que vuelan con el viento, ¿no? O un caño que está goteando, ¿no? Uno lo puede escuchar. Cuando uno ya tiene una hipoacusia leve, ya no escucha esto de arriba, esto de lo no, ya no lo oye, ¿no? Ya se le hace difícil escuchar la conversación de persona a persona. Una hipoacusia moderada ya pierdes la capacidad de escuchar sonidos fuertes, como por ejemplo un perro que ladra, y ya no escuchas, ves que el perro está ladrando, pero ya no escuchas nada, o el teléfono que timbra. Bueno, en las personas en cuyas casas todavía hay teléfono, ya no lo escucha. La hipoacusia severa es cuando ya no escuchas realmente, tienes que poner pues la radio o la televisión al máximo para escuchar, o te tienen que hablar gritando, ya no oyes bien, ¿no? Y la hipoacusia profunda, ya ahí uno se da cuenta cuando, por ejemplo, pasa el camión de la basura, ¿no? O la ambulancia con su sirena fuerte por la calle, ¿no? O alguien prende una motosierra, o comienzan a taladrar ahí en la construcción, de lo que están haciendo un edificio y comienza a sonar, ta, 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 ¿no? O pasa un avión bajito, no fuerte, ¿no? Y la persona no escucha, ¿ok? Son más o menos parámetros para ir dándose cuenta de que si tienes un familiar que tiene este tipo de problema, lo identificas, hay que llevarlo al otorrino para que le haga su diagnóstico, ¿ok? Acá tenemos los síntomas de alerta, ¿no? La sensación de que las personas murmuran, dicen de que los sordos son bastante suspicaces, dicen, ¿no? Porque creen que todo el mundo está hablando mal de él, dicen, ¿no? O de ella, ¿no? Y es porque ellos, lo que las personas hablan normalmente, ellos lo escuchan como que están susurrando, ¿no? Y nosotros sabemos que socialmente cuando alguien susurra es cuando alguien está hablando mal de ti, ¿no? Oye, ¿te has fijado en los zapatos de tal? ¿No? Entonces, se comienzan a tener un poco ese tipo de alteraciones. Ahora, si a esto le agregas tú el detrimento cognitivo que ya por la edad se da, ahí es donde hay motivos para que el viejito, la viejita, se vuelva paranoico. O sea, empiece a creer de que están hablando mal de él o que le quieren hacer daño. ¿Mm?
o que lo están persiguiendo, ¿no? Entonces, todo esto se suma cuando la persona ya tiene edad. Es importante determinar si se trata de un problema de oído, porque si a esa persona le colocas el audífono y lo usa y se acostumbra y ya puede escuchar, y puede escuchar pues que nadie está hablando mal de él, entonces ya el resto de los síntomas bajan, ¿no? Cuando se dan cuenta que la persona sube mucho el volumen de la televisión o la radio, ¿ok? Acá hago un paréntesis porque esta también es, digamos, una señal para las personas que podrían, no estoy diciendo que tienen, pero que podrían tener un problema de esquizofrenia, ¿ok? Porque suben el volumen de la radio, la televisión, para no escuchar las voces que ellos tienen. Eso no tiene nada que ver con la sordera, ¿ok? En la esquizofrenia la persona tiene alucinaciones y escucha voces que no existen, ¿ok? Y como les molesta, porque usualmente esas voces son negativas, ¿no? Entonces, para no escuchar eso, suben el volumen de la radio y la televisión. O se duermen y están con la radio prendida, están dormidos, pero están con la radio prendida hacia el máximo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero una persona que sufre de cierto grado de hipoacusia también va a subir el volumen, ¿no? de estos aparatos. Luego, la dificultad para comprender conversaciones, especialmente cuando hay ruido de fondo. ¿Okay? Cuando están al aire libre, están en una reunión, un campamento, y alguien le dice algo y la persona está aquí, o te contesta otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego, la presencia de zumbidos recurrentes, estos se denominan acúfenos. Es como un zumbido, algo que escuchan, hay un ruido que les puede molestar o no, que le pueden escuchar permanentemente o ocasionalmente, pero eso ya es indicación de que hay un problema en el oído, ¿no? Y hay personas que evitan las reuniones sociales por no poder comunicarse bien. Cuando le dicen, oye, vamos al gimnasio, vamos a la reunión de la familia, y la persona dice, no, yo no quiero, yo me siento mal, no. Ya. Hay que descartar que eso no se trate por pérdida de audición. Por un lado, a veces no escucha, no participa, se siente aislado. Por otro lado, puede estar escuchando cosas que no son, o por otro lado puede estar pensando de que están hablando cosas en contra de él o ella, ¿ok? Entonces son síntomas de alerta que requiere que vayan a un otorrino para que le descarten el problema de oído. Esta imagen representa el cuadro clásico de la persona que tiene problemas. Cuando ustedes vean un grupo o en la familia, un grupo que está conversando, y hay una persona que está aparte, para disimular podría estar leyendo un periódico o viendo su celular, ahora que está tan de moda, ¿no? Esa es la actitud que hay que tener alerta. Cuando vean una persona así, hay que tratar de ver, oye, ¿estás escuchando? ¿Tienes problemas para escuchar? ¿No? Y es fácil, ¿no? Cuando uno pone atención y observa, se da cuenta, ¿no? Que en un grupo todo hay alguien que no está en la conversación. Hay alguien que está mirando a otro lado, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas imágenes son muy importantes para tratar de detectar de manera temprana, ¿no? Ahora, los diagnósticos siempre van de manera gradual. Primero una evaluación física, ¿no? El doctor viene, te revisa el oído con un otoscopio para ver si hay problemas o no. Luego puede hacer una prueba con un diapasón. Diapasón se llama esta pieza de metal que parece un tenedor con dos puntas, ¿no? Y hay una prueba de Weber donde se hacen vibrar el aparatito y te lo ponen en la frente, otra donde hacen vibrar el aparatito, te lo ponen detrás de la oreja y luego te dice que compare, ¿no? Luego viene la audiometría tonal, que esto creo que hay muchas personas que ya la han experimentado, donde te ponen en una cámara, ¿no? Y en unos audífonos y te dicen, aprieta el botón si escucha esto o lo otro, ¿no? Todas estas son pruebas de diagnóstico, ¿no? Ya de manera más avanzada existe una prueba que se llama impedanciometría, en donde te colocan una sonda, que es un tubito, ¿no? Un tubito, que hay una parte que entra al oído y otra parte que tapa el oído, y de acuerdo a la presión de aire que hay, ¿no? Va emitiendo los sonidos y va viendo esta medida. Es para determinar el movimiento del timbre. Es un estudio del oído medio en general, ¿no? Pero estos ya son estudios especializados, ¿no? Con el otorrinolaringólogo.
Hay pruebas de emisión otoacústicas, ¿no? En donde te colocan igualito un tubito con una sonda, emite un sonido y el mismo aparato capta el eco, ¿ok? Es para otro tipo de prueba. Y hay una prueba de potenciales evocados en donde te ponen, pues, te emiten el sonido, pero te ponen unos electrodos en la cabeza, ¿ok? Para determinar si hay daño en los nervios, ¿no? Si la persona escucha. El tratamiento depende obviamente de la causa, ¿no? Entonces, si es por un tapón de cera, hay que limpiar y extraer y hay que utilizar ciertos medicamentos para evitar que se formen, ¿no? El uso de audífonos es lo más conocido, lo más frecuente. La cirugía ha estado para casos bien especiales, no es lo más frecuente, son casos raros. Implantes cocleares también son casos muy raros cuando ya hay un daño muy serio y hay implantes de conducción ósea, ¿no? Todos estos últimos son ya tratamientos especializados, son casos muy especiales, no son frecuentes. Lo más frecuente es el tapón y la necesidad de audífonos, ¿no? Por la presbiacusia, por la disminución de la audición con el tiempo, con la edad. ¿Ok? Los implantes auditivos funcionan así. Tienes un aparato que capta el sonido, que lo transmite a través de un sistema a una porción de la cabeza y por dentro, quirúrgicamente ya te han implantado ciertos aditamentos para que puedas escuchar, ¿no? Eso se da generalmente en niños, pero ya estos ya son casos especializados, no es lo más frecuente, ¿no? Las conclusiones son, la prevención es lo más importante. A mis amigos, amigas que son arquitectos y que están en obras de construcción, por favor, no subestimen el uso de tapones, ¿no? El uso de estos auriculares que protegen del ruido, ¿ok? El diagnóstico y el tratamiento temprano influyen un montón en la calidad de vida, especialmente con la edad avanzada, ¿ya? Y es muy importante porque esta pérdida altera el proceso de comunicación y eso es lo más importante de todo, ¿ok? Bien. Entonces, este es el fin. Sí, bueno, gracias. Son dos preguntas breves nada más. Ujú. La primera es, no sé si entendí mal al comienzo, dijo que también podría ser por la diabetes, que es original de hipoacusia. Sí, sí, influye. No te digo que sea causa directa, podría ser, pero por lo menos los estudios no han demostrado eso. Pero sí sabemos de que en el proceso de envejecimiento, gran parte de la pérdida de audición es porque la circulación sanguínea, la microcirculación sanguínea que hay en el oído, se altera, disminuye bastante. Entonces el nervio auditivo no se nutre bien y comienza a degenerar, ¿ok? Y asimismo todas las estructuras que están adentro, porque no solamente el nervio vive de la sangre que circula, ¿ok? Todos los huesecillos, el mismo tímpano, ¿no? Todo el conducto, todo vive de la circulación sanguínea. Y a nivel de oído, la circulación se hace por unas arterias bien delgaditas, ¿ok? Entonces, si tú tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes hiperlipidemia, hipercolesterolemia, entonces todo eso va a influir, ¿no? Y va a causar, o va a adelantar, mejor dicho, ¿no? Va a adelantar el problema de la audición. Y es por eso que hay que tratar de controlarlo temprano. Ahora, cuando, bueno, por ejemplo, no se da ese tema de hipoacusia en jóvenes, Ujú. eh, ¿hay forma de revertirlo? O sea, si eso disminuye la visión, pero hay forma me imagino que cuando son jóvenes, no sé, hay forma de revertirlo, o sea, de volver a poder Eh, escuchar bien. en, en términos generales, la respuesta sería sí, porque la causa más frecuente de pérdida de audición o de baja de hipoacusia es el tapón de cera, ¿ok? Entonces, mm, si van al doctor y le hacen la limpieza, va a recuperar la audición normal, 100%. Depende de a qué nivel, ¿no? Los niños pequeños, usualmente cuando se resfrían,
como tienen la trompa de Eustaquio corta, ¿no? Muchas veces cuando tosen, estornudan o se suenan los mocos, gran parte de ese moco con todas las bacterias y virus se mete en el oído medio, o sea, detrás del tímpano. ¿Okay? En el oído hay un canal, es la entrada, ¿no? Que todos tenemos acá, la entrada, hay un canal y luego viene el tímpano. Detrás de ese tímpano está el oído medio y ahí se llena el moco. Y en esa zona del oído medio, detrás del tímpano, están los huesecillos que transmiten, ¿no? Y eso puede causar una infección ahí, generalmente hay infecciones ahí, puede llegar a perforarse el tímpano con, o, con una consecuencia en la audición que puede ser grave o no, porque a veces se perfora y la persona sigue escuchando normal, ¿no? O por lo menos dentro del rango normal, ¿no? Pero hay casos en donde la infección prospera, ¿no? Si la infección es crónica, entonces se afecta la piel, las paredes que forman ese oído medio y eso produce una inflamación, un acúmulo de células de la propia piel, ¿no? Y puede llegar a comprimir e incluso destruir los huesecillos que están ahí. Pues si se destruye el huesecillo, ya no hay transmisión de sonido. ¿Ok? Ahora hay que ver qué grado, qué tan grande, qué tan chico, si es que entran a operar con microcirugía y pueden reemplazar algunos de esos huesecillos para que vuelva a funcionar. Si esa operación es exitosa, la persona vuelve a escuchar. No sé en qué grado, igual que antes, casi igual o totalmente diferente, pero algo, ¿ok? Y lo otro es, estando joven, puedes tener un golpe en la cabeza que afecta el nervio auditivo, ¿no? Entonces, si afecta el nervio y el nervio degenera, no vas a poder recuperar esa función de audición, ¿no? Depende de qué etapa, depende de qué causa, ¿ok? Pero en términos generales, estos son los casos graves, pues, ¿no? O sea, no quiero preocupar a la audiencia con las cosas que son raras, ¿no? Ya hay algún piña por ahí que le tocará, pero en términos generales es el tapón, ¿no? Se saca el tapón y la persona recupera. Y a medida que avanza la edad, ya pues la necesidad de ir usando audífonos, ¿no? Que es mejor empezar a usarlo de joven porque uno se adapta más fácilmente, ¿no? Claro. Sí, bueno, Leo nos escribe también Leo Tigre y dice, buenas noches, doctora Nia Roger, muchas gracias por ¿Cómo están? temas muy importantes para la salud. Gracias a ti, Leo Tigre. Gracias. Bueno, quienes quieran contactar de repente para una teleconsulta gratuita, teleconsulta gratuita, con nuestra hermana Mía, lo pueden escribir con el 51 delante, 943-953-391. Acá hay una pregunta. El Leo Tigre dice, tuve un malestar en el oído derecho y sí, la doctora en otorrino me dijo que era por la diabetes. Me sorprendí. Gracias por instruirnos en un lenguaje sencillo y aprendemos mucho. Sí, era por la diabetes también. Eso sí, yo no me lo Sí, sí, sí. imaginaba, la verdad. Y Sí, bueno, así, además de, bueno, también terminando, además de poder contactar al doctor Germán Nia por una teleconsulta gratuita, repito, con el 51 delante, 943-953-391, de repente que tengan a un adulto mayor en casa y requieran de una enfermera especializada justamente en su cuidado, pueden recurrir a Sakura Service de nuestro amigo Giro Yamanija. Ya tiene cerca de 10 años esta agencia, que bueno, cuando ahí dicen los servicios que presenta, ¿no? Personal para la enfermería también, cuidados para los adultos mayores, niñeras también, empleadas del hogar, personal de limpieza, ¿no? Para tu negocio también, si deseas. Y lo pueden contactar al 948, pues 51 adelante, 662-613. Así que gracias nuevamente a Sakura Service. Y también nos escribe Keiko Ireijo, dice, muchas gracias, doctor Anilla, y Robio, gracias a ti, Keiko, por conectarte. Y bueno, de repente algo para terminar, doctor. No sí, sé, algunas personas me han contactado, pero solicitando una consulta médica directa, ¿ok? No estoy haciendo ese tipo de consultas actualmente, ¿ok? Lo que yo sí puedo hacer es orientar en cuanto a
si realmente amerita primero, ¿no? Algún tratamiento especial o si es que requieren el tratamiento de algún especialista. ¿Ok? Un poco para orientar, digamos, entre comillas, consulta gratuita que estoy haciendo a través del WhatsApp. ¿Ya? Eh, Definitivamente no hago la consulta porque no puedo calificar esto como una consulta médica completa porque una consulta médica incluye llevar un registro, incluye un examen físico del paciente. ¿Ok? Entonces eso todavía no lo tengo yo acondicionado en mi consultorio. ¿Ok? Pero sí, si me preguntan, bueno, tengo, como dicen, ¿no? Un problema o alguna duda, ¿no? Como por ejemplo, es cierto que la diabetes pues, puede afectar el oído, ¿sí? ¿No? Cosas así, ¿no? Cosas así. O si requieren una prótesis de rodilla, por ejemplo, ¿no? O van a intervenir la columna vertebral, ¿no? Que hay que tener cuidado, no, a dónde busco la referencia o con qué, ¿no? Eso es muy importante. ¿Eh? O, bueno, me están inyectando, pues, plasma rico en plaquetas o sangre con ozono, ¿no? Esos tratamientos, digamos, de moda, entre comillas, ¿no? O ácido hialurónico. Entonces, qué tan cierto es que con esto me voy a recuperar o cuántas inyecciones tengo que ponerme, ¿no? Entonces, para orientar un poco en esos temas, ¿no? Así es. Así, bueno, agradecerles que se han conectado y nos vemos en 2 semanas. Igual nos pueden Ujú. escribir para algunos temas en especial. Y no, bueno, nos vemos justamente ya en el mes de junio. Así que cuídense mucho. Chao. Bye bye.